Bienvenidos a Derecho a tus Oídos, el podcast de Fundación Pro Bono. Estamos en el segundo episodio de la segunda temporada de este programa, un espacio dedicado al análisis y difusión de temas jurídicos relevantes para nuestra comunidad legal. En el capítulo de hoy nos meteremos en un tema de gran actualidad e impacto para contribuyentes individuales y empresas: la Ley de Cumplimiento Tributario. Esta normativa recientemente publicada introduce modificaciones significativas en el panorama fiscal chileno y algunos cambios que nuestros colegas, abogados y abogadas tienen que estar atentos. Para analizar los objetivos, los principales cambios que propone o establece, tenemos a grandes invitados. Por un lado nos acompaña Pilar González, socia del estudio jurídico Barros Silva, Varela Vigil. Le damos la bienvenida. Muchas gracias. Y por otra parte, tenemos a Juan Pablo Cabello, socio del estudio jurídico Cabello Abogados Tributarios. Bienvenido, Juan Pablo. Un gusto, Eva, Pilar, y gracias por la invitación. Bueno, gracias a ustedes, por supuesto, por haber venido. Entonces, entremos con todo a lo que nos convoca, la Ley de Cumplimiento Tributario. ¿Cuáles creen ustedes que serían los principales objetivos que persigue la Ley de Cumplimiento Tributario? ¿Y cuál sería su ámbito de aplicación general? Partamos por Juan Pablo y luego quizás Pilar puede complementar. Juan Pablo. Claro, a ver, es bueno hacer un contexto y recordar el origen de. Si ustedes recuerdan, uno de los primeros proyectos emblemáticos cuando partió el actual gobierno fue un proyecto de reforma tributaria. Una reforma tributaria que era bastante ambiciosa. Y entre las discusiones que ocurrió en el Congreso, y ustedes recordarán ya alrededor de abril del 2023, si no mal recuerdo, fue cuando se cayó ese proyecto en la Cámara de Diputados, no siguió la idea de legislar, y por tanto el gran proyecto emblemático de reforma tributaria quedó en ascuas, y no se podía avanzar en eso sino hasta un año después. Era un proyecto que traía modificaciones importantes en impuestos de la renta, en otros impuestos directos, modificaciones de fiscalización, de mayor distribución del servicio de impuesto interno, ustedes recordarán que venía el impuesto al patrimonio, una gran cantidad de cosas muy relevantes. Entonces se tomó una definición práctica por parte del gobierno y se estableció en hacer una separación y lo primero que se dijo fue: avancemos con aquellas cosas que hay mayor acuerdo, que hay mayor conformidad y que es menos complejo en su avance. Y ese es este proyecto de cumplimiento tributario. Es decir, todo lo relativo a las modificaciones al impuesto a la renta, impuesto a los capitales, impuesto al patrimonio, pérdidas tributarias y un montón de otras cosas se proponía en un segundo proyecto que ya sabemos, a raíz de lo dicho hace unas semanas atrás, un par de meses, que está prácticamente desahuciado ya en este gobierno. Pero sí salió el de cumplimiento tributario. El de cumplimiento tributario tiene un enfoque de no subir los impuestos, sino de mejorar la recaudación a través de mayor cumplimiento tributario. Entonces, ese es el marco de acción de este, que trae principalmente regulaciones en materia del Código Tributario, mayores facultades de servicios impuestos internos, también Servicio Nacional de Aduana, mayores plazos de fiscalización, mayores plazos de la prescripción y algunas cosas bien interesantes que yo creo que vamos a poder ir comentando en esta conversación. Pilar, ¿quieres complementar en algo lo que comentaba Juan Pablo? Muy breve, de acuerdo completamente con lo que señala Juan Pablo, es que el proyecto salió a la luz por el hecho de que el proyecto, como que tenía la mayor extensión, en el fondo fracasó, no se apoyó la idea de legislar. Y el foco es precisamente mejorar la labor fiscalizadora del Servicio de Impuesto Interno y a través de esa forma mejorar la recaudación. Las medidas implementadas son bastantes, están principalmente concentradas en el Código Tributario, aun cuando hay algunas medidas especiales que están en otros cuerpos normativos, pero el foco fuerte de modificación que está presente en la Ley 21.713, que es la ley que contiene este proyecto de cumplimiento tributario, está en el Código Tributario. Y allí es donde se fortalece, a mi modo de ver, de una manera bastante importante el Servicio de Impuestos Internos, conforme a lo que me imagino vamos a hablar más adelante. Sin duda. Pilar, ¿y responde esta ley entonces a alguna necesidad o diagnóstico particular del sistema tributario chileno? A ver, yo creo que si uno analiza el proyecto,
uno claramente se queda con la idea de que el Servicio de Impuestos Internos tal vez pudo haber hecho más en términos de fiscalización, pero estaba la idea de alguna forma, no sé si con tanto asidero, de que no tenía las herramientas suficientes. Personalmente no lo creo así, pero en el fondo este proyecto nace bajo la premisa de que el Servicio de Impuestos Internos podría hacer mucho más, pero no tenía las herramientas suficientes o no eran tan buenas las herramientas que tenía como para efectos de lograr ese objetivo. Entonces, desde ese punto de vista, ese es un poco el tenor y eso es lo que se busca. Entiendo. Juan Pablo, ¿tienes algún comentario? Cuéntanos. Sí, complementar que esto está bastante también vinculado con un problema que lo hemos visto y que es bastante increíble que lo tengamos, que no es tener claro efectivamente las tasas de evasión que tenemos, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que hubo un estudio de un exdirector de Servicios de Impuestos Internos que fue sujeto de objeciones por parte de los técnicos, por parte de los economistas, se explicó en el Congreso, vuelve a salir nuevamente ahora otro estudio con Alejandro Echeverría de director, pero si hacemos la bajada respecto de eso, no tenemos realmente claridad de cuál es el nivel de evasión que tenemos. Y eso ya es cuando uno parte con un diagnóstico equivocado. Entonces, no solo es, y como lo comentaba Pilar, no solo darle mayores facultades al servicio. Yo creo que con las facultades que ya tenía y que ya tiene, ya ha mejorado, puede mejorar mucho la gestión. Y ahí ya estamos con un problema de contexto, que ojalá que lo alcancemos a comentar al final. Estamos en un problema de contexto que ustedes han escuchado a colegios profesionales, institutos de derecho tributario, IFA y otros o instituciones que están reclamando respecto de la actuación que está teniendo el Servicio de Impuestos. Entonces, hay harto paño que cortar en cómo el Servicio de Impuestos Internos está ejecutando sus facultades. Bueno, como nos comentaba Pilar, ¿cierto? Y lo que hemos entendido es que es una ley que viene con mucho detalle en distintas temáticas, ¿verdad? Pero que creo que quizás dentro del tiempo que tenemos podríamos detenernos un poco en ciertas materias como, por ejemplo, la norma de reorganización empresarial. Sería ideal aquí que quizás, Juan Pablo, nos dieras aquí una mirada sobre esto. Bueno, en mi opinión personal, yo creo que probablemente es de los puntos que más les va a interesar a quienes están escuchando, a aquellos abogados que trabajan en empresas o que se dedican a hacer de modificaciones societarias, etcétera, donde es frecuente encontrarnos con que la variable tributaria a veces no se considera, ¿ya? Entonces, lo que tú comentas, Iva, es lo que los tributaristas conocen como el artículo 64 del Código. Entonces, para dar un poco de contexto, ese artículo lo que hace, que es una norma muy antigua, lo que hace es darle la facultad al Servicio de Impuestos Internos y cómo estaba antes redactada para impugnar los valores asignados por las partes cuando era notoriamente inferior al valor de mercado. O sea, en otras palabras, que una persona le vendiera acciones a otra y en vez de decir 200 decía 100 para pagar menos impuestos y los otros 100 los pasan por debajo de la mesa, para decir el ejemplo burdo. Entonces, es una norma de tasación. Bueno, esa norma de tasación detonó en la década del 90, yo me acuerdo de un oficio del año 96, ya, yo estaba todavía ahí ya entrando el ruedo, y que le preguntaban al Servicio de Impuestos Internos que si había un grupo empresarial que se dividía, una sociedad se fusionaba, aportaba activos, donde solamente estoy ordenando mi casa, y le preguntaban al Servicio de Impuestos Internos si eso lo podía tasar, porque dentro de esta organización habían activos que tenían valores mayores a lo que les había costado, y el servicio en su momento dijo que sí, porque la ley, ese artículo lo obliga. Y eso trajo una circular que es la 68 del año 96, que vino a regular estas reorganizaciones. Y que después terminó siendo incorporado al artículo 64 del 2010. ¿Y qué dice en términos, y qué decía en términos muy generales? Que esta norma de tasación no se aplica cuando es una reorganización empresarial, cumpliendo por un montón de requisitos. Si es una división, no se aplicaría, porque la verdad, bajo el criterio del análisis jurídico, es que no hay enajenación en los activos que se pasan a la sociedad que nace, con lo cual en principal es una
es una organización bastante neutra tributariamente. En las fusiones decía, la típica fusión por incorporación, decía si bien hay enajenación, hay en la sociedad que enajena, por decirlo, terminaba siendo absorbida, por lo cual no había efecto. Y regula los aportes. Ahí decía, cuando la sociedad hace aportes de activos a otra sociedad, lo puede hacer a valor tributario, sin riesgo de tasación, en la medida que hubiese legítima razón de negocio, en la medida que no hubiese flujo efectivo, y que se dijera en las escrituras cuáles eran los valores asignados, etc. Entonces fue una norma que fue muy aplaudida porque le daba cierta seguridad y los abogados cuando hacían fusiones, divisiones y aportes podían estar medianamente tranquilos que no iban a llegar después a encontrarse con una liquidación de impuestos. ¿Okay? Ahora, esta es una norma antigua, entonces durante mucho tiempo estuvo prácticamente, y ahí Pilar recordará, de todos los proyectos traían la modificación del artículo 64 y nunca salían. Algunas veces en forma bastante pro fisco, otras veces más pensando en los contribuyentes, etcétera, etcétera, y nunca salía porque habían problemas prácticos. Por ejemplo, ¿qué pasaba cuando participaba alguna entidad que estuviera en el exterior? Una sociedad que aportara estuviera en el exterior. ¿Qué pasaba cuando se fusionaban sociedades fuera de Chile que tuvieran activos subyacentes en Chile? ¿Qué pasaba cuando una persona natural le quería aportar? Entonces, eso se fue regulando a través de oficios más y menos uniformemente, pero con bastante error. Y ahí si nos da, puedo comentar unos ejemplos que pueden ser bien interesantes, más puntuales, pero quiero ver si Pilar me complementa y corrige esta parte general de Sí, mira, yo estoy de acuerdo con lo que señala Juan Pablo. El artículo 64 es una norma muy relevante para quienes nos dedicamos al derecho tributario y también para los abogados que se dedican a ver transacciones, hay temas inmobiliarios, temas corporativos. El artículo 64 es bien relevante en ese sentido. Y Juan Pablo mencionó algo súper importante, y es que la norma en su redacción, comillas, anterior, o sea, la que estaba vigente hasta antes de la ley, el nuevo texto introducido por la ley de cumplimiento, hablaba de que se pasaba o lo que era las facultades que tenía el Servicio de Impuestos Internos estaban limitadas a aquellos casos en los cuales los valores de las compraventa o de las transacciones en particular fuesen notoriamente inferiores a los que se cobraban en operaciones normales de mercado. Poco esa era la lógica. Ahora el artículo 64 extiende la aplicación de esta norma y ahora se puede aplicar en cualquier caso en donde el precio o el valor establecido sea notoriamente distinto de valores normales de mercado. Entonces, antes teníamos una facultad donde el servicio podía objetar aquello que se estuviese cobrando, comillas, muy barato. Ahora puede aplicar esta facultad de tasación en cualquier caso en donde lo que se esté cobrando sea más barato o sea más caro. Entonces ahí hay una ampliación de alguna forma de la aplicación de la norma. Y lo otro que es particularmente relevante en términos de los cambios al artículo 64 tiene que ver con que se incluye, a mi modo de ver, una especie como de norma de precio de transferencia de alguna manera interna, en virtud de la cual se establecen ciertos parámetros en virtud de los cuales se van a fijar cuáles son los valores normales de mercado. Y tanto es así que la norma señala que el Servicio de Impuestos Internos, ejerciendo estas facultades que están ahora contenidas en este nuevo texto del artículo 64, va a poder citar a los contribuyentes para efectos de que entreguen la información en cuanto a que utilizaron para efectos de fijar los valores. Entonces, a mi modo de ver, esta norma muta un poquito el eje que estaba teniendo o que había desarrollado tradicionalmente la facultad de tasación, ampliando las facultades y poniendo al Servicio de Impuestos Internos en una posición mucho más, una posición mejorada, si uno lo quisiera ver, porque en el fondo parte del procedimiento requiriendo al contribuyente: venga y acredíteme cómo usted fijó los precios, en base a qué parámetros, a qué estándares, y en base a eso el Servicio de Impuestos Internos con esta información que pudo haber recabado va a determinar si en el fondo ese precio difiere o no de valores de mercado, y en base a eso aplicar la sanción correspondiente. Sanción que por lo demás no cambia. En el fondo la sanción es la misma que existía con el texto antiguo del artículo 64 y que es bastante alta, que en el fondo es un impuesto en carácter de multa, si uno lo quiere ver de alguna manera, con una tasa del 40%.
Y una introducción, a mi modo de ver, relevante que tiene en este sentido el artículo 64, que si bien no cambia la sanción, eso ya venía, permite a los contribuyentes de manera voluntaria realizar rectificaciones con la finalidad de reconocer los defectos tributarios que se hubiesen generado si esa operación en particular hubiese tenido el, comillas, precio adecuado. Y en términos generales... perdón, Juan Pablo, querías comentar algo. Aquí podemos dar hartos ejemplos. Ahí Pilar comentaba cosas que ahora hacen muy interesantes para los abogados que están en esto. Y quiero ejemplos prácticos de cómo va a jugar esta norma en temas que eran complejos. La norma en su origen estaba pensado para, por ejemplo, los aportes. Estaba pensado en sociedades o agencias o establecimientos permanentes en Chile que aportaban activos en Chile a otra entidad en Chile. ¿Ya? El servicio a través de algunos oficios permitió, con una interpretación a mi modo de ver extensiva, pro contribuyente, permitió que se acogiera cuando una sociedad extranjera tenía activos en Chile y lo aportaba una sociedad chilena bajo la lógica que los efectos se agotaban en Chile. Pero siempre hubo un problema, ¿ya? Y que eso pasaba y uno lo encontraba en la práctica muchas veces sin que lo notaran o que no lo tomaran en cuenta. Y esta norma no permitía acogerse a las personas naturales que aportaban activos a una sociedad a costo tributo. ¿Ya? No lo permitía. Entonces, los que tienen más experiencia recordarán que aquí lo que se hacía era el camino un poco más largo, que era esa persona natural, que lo asignaba a una empresa unipersonal, que es el mismo RUT con contabilidad, y a través de esa empresa unipersonal, que tiene que llevar contabilidad y cumplir con un montón de requisitos, una vez designado, se aportaba una sociedad. Entonces, se hacía ese mecanismo, pero después con la norma anti-elusión nos encontramos incluso sin norma anti-elusión, incluso hubo casos en los tribunales, en el catálogo se menciona, el catálogo de actividad elusiva se menciona, donde en cierta medida el servicio decía, oiga, yo no voy a aceptar eso como algo lícito o como algo que no sea calificable como elusivo. ¿Ya? Entonces, había ahí un problema. Con esta norma se incluye a las personas. Entonces, ya una persona natural puede aportar un inmueble, puede aportar un negocio, puede aportar activos a una sociedad a valor tributario sin que lo taxe. Y eso es una buena novedad práctica. También, por ejemplo, ahora se pueden acoger, muchas veces habrá analizado hacer una conversión. Habrá analizado hacer una conversión de una empresa unipersonal a una sociedad que no se podía acoger, ahora se puede acoger. Entonces se amplió el ámbito de acción a situaciones que deberían haber estado pero que no estaban. ¿Ya? Y eso es un buen asunto, pero quedan muchos desafíos y ahí esto va a dar por muy largo, porque una división en el exterior, una fusión en el exterior se pueden acoger, pero en la medida, dice la ley, y el servicio lo complementa, en la medida que los efectos jurídicos sean análogos a lo que se entiende por división y fusión en Chile en virtud de la ley sociedad anónima. Pero acá en Chile lo que se ha entendido es que una división, por ejemplo, no hay enajenación. Pero sabemos de otras jurisdicciones que sí se entienden que en una división en su país hay enajenación, como Estados Unidos. Entonces ahí vamos a ver qué se va a entender por efectos análogos, la misma naturaleza jurídica o efectos económicos, etc. Quedan hartas tareas por eso. Pilar, ¿algo querías comentar? Sí, yo adicional a lo que señala Juan Pablo, que estoy de acuerdo con lo que señala que en el fondo se amplía el ámbito de aplicación de la norma de reorganización, permitiendo con ello, lo cual es súper bueno, que distintos tipos de reorganización puedan ser realizadas por los contribuyentes en un ámbito de neutralidad tributaria. Recordemos que el artículo 64, si bien es una norma de tasación, conforme a lo que hablamos hace unos momentos atrás, también es una norma que tiene ciertas reglas en virtud de las cuales se permiten las reorganizaciones empresariales bajo un escenario de neutralidad tributaria. Y allí el punto, y muy breve, que yo quería hacer es que a mi modo de ver esta norma, a diferencia si uno compara los textos con lo que decía antes del artículo 64, habla en general de las reorganizaciones empresariales. Y dentro del texto señala tales como y da ciertos ejemplos. Entonces, hay mucho en el fondo por revisar y ver cómo van a salir las interpretaciones del Servicio de Impuestos Internos, pero uno podría incluso pensar si una reorganización empresarial o dentro del concepto de reorganización empresarial quedan cubiertos, por ejemplo, el pago de dividendos que se realicen entre empresas y que impliquen el traslado de bienes desde una entidad hacia otra. Entonces,
como bien decía Juan Pablo, es una norma que hay muchísimo que definir respecto de qué interpretación se le va a dar, pero yo me quedo con que amplía estos escenarios en los cuales podríamos realizar reorganizaciones bajo un escenario de neutralidad tributaria. Y lo último, y muy chiquitito, recogiendo lo que señalaba Juan Pablo respecto de las organizaciones internacionales, aquí yo particularmente veo harto la mano de, no sé si el Servicio de Impuestos Internos, pero sí se recogen criterios que ya había señalado el Servicio de Impuestos Internos al momento de permitir las reorganizaciones internacionales. Entonces, allí no hay una introducción de algo como tan novedoso, porque de alguna manera nosotros ya sabíamos que eran conductas o reorganizaciones que en el fondo ya habían sido validadas por el Servicio de Impuestos Internos en virtud de sus facultades interpretativas como alternativas de reorganización con efecto la mayoría de las veces neutro. Juan Pablo, cortito, Sí, para que continúe. Muy cierto lo que dice Pilar, porque se recogen, y era una de las buenas propuestas en el proyecto anterior, este artículo 64, un poco recoger lo que el servicio decía en oficio, distintos oficios, pero el darle el rango legal da certeza, ¿ah? Porque el Servicio de Impuestos Internos nos encontramos que es muy malo para decir cambio de criterio, dice que estoy diciendo lo mismo, pero hay oficios donde se encuentran distintos criterios. Entonces, el rango legal que está ocurriendo ahora es súper importante. Quería dar un detallito porque cuando salió esta ley se empezó a discutir harto a nivel de los abogados, ¿sí? Por ejemplo, los aportes, y ahí tú que, Pilar, lo tienes que haber vivido, de que ya se iba, ya no era necesario hacer los aportes jurídicamente a costo tributario, porque la ley habla de que hay que mantener los costos tributarios como control. Y eso es importante, Eva, y muchos abogados lo han vivido porque de repente pueden haber encontrado dos socios que querían aportar cosas que valían comercialmente lo mismo y tener un 50% cada uno, pero los valores tributarios eran un 70% y un 30%. Entonces empezaban a generar ciertos problemas corporativos o distorsiones desde el punto de vista legal en el aporte capital. Entonces, con la redacción de esta ley, muchos entendimos, también ahí me sumo, que ya no iba a ser necesario que el aporte se hiciera al costo tributario, sino que se podría hacer al valor de mercado, pero manteniendo el control de los costos tributarios para la futura generación. La circular, lamentablemente, toma la opción y toma la posición de decir que tiene que aportarse jurídicamente. Entonces, sabemos que la circular es una interpretación, así que ahí hay algo que todavía queda en el veremos, pero por lo pronto el servicio parece que ya tomó su posición de que sí cree que se tienen que hacer los aportes jurídicamente a valor tributario. En algún minuto, hace un momento atrás, la Pilar comentó, ¿verdad?, que la norma de la reorganización, la sanción era la misma que había antes, pero que me gustaría saber si ustedes ven, en términos generales, en esta ley de cumplimiento tributario, algunos cambios en materia de sanciones, en materia de fiscalización, algún cambio significativo. Voy contigo, Pilar. Ok. Mira, yo diría, en mi opinión, uno de los cambios más importantes en materia de fiscalización, entendiendo que es una reforma que está enfocada precisamente en dotar de mayores herramientas para el proceso de fiscalización al Servicio de Impuestos Internos, es la posibilidad de que en ciertos casos las fiscalizaciones puedan incluir a más de una entidad, aun cuando esas entidades estén domiciliadas en distintos lugares. Hasta antes de la modificación, la regla general era que en el fondo si había una entidad que estaba siendo fiscalizada, el Servicio de Impuestos Internos, a través de la unidad correspondiente, que es hay una jurisdicción, entonces donde estaba domiciliada esa entidad, era esa la unidad que podía revisar los asuntos y realizar la fiscalización de ese contribuyente. Ahora, con la modificación o las normas que se introducen, que se cambian en virtud de la ley de cumplimiento, se permite al Servicio de Impuestos Internos realizar fiscalizaciones ya pensando de una manera más extensiva, pensando de pronto en grupos empresariales, cuando en el fondo hay distintas entidades que pueden en el fondo estar participando en algún tipo de transacción o algún tipo de operación que sea objeto de fiscalización. Entonces eso podría ser, por ejemplo, que si yo tengo una empresa que está domiciliada, digamos, en el super extremo, en Arica, pero que en el fondo forma parte de un grupo y una otra entidad relacionada también está en Punta Arenas,
esa primera fiscalización que esté siendo realizada respecto de esa empresa que está en Arica, ese servicio de impuesto interno, ese fiscalizador podría, en virtud de ese proceso, también extenderlo y fiscalizar de pronto a esa entidad que está domiciliada en otro lugar. Entonces, de alguna manera, lo que se busca es, con esta herramienta, a mi modo de lo que se busca es permitir al servicio de impuesto interno tener una mirada como más armónica de alguna forma y poder ver las operaciones en su conjunto. Entonces, a mi modo de ver, ese es una de las herramientas de fiscalización más potentes, uno de los cambios más relevantes en materia de fiscalización. Juan Pablo. Sí, nombrar algunas otras cosas adicionales, además de lo que dice Pilar, que también son bien interesantes y van a ser bien atingentes a los abogados, principalmente. Primero, cosas muy prácticas. Los abogados somos en general malos para informar las modificaciones societarias, ¿ya? Entonces a veces llega y algún abogado dice, ya mira, yo voy a informar, ya yo me comprometo dentro de mi propuesta de honorario, etcétera, que voy a hacer estas modificaciones y la voy a informar al SI. Y suele suceder que llega, va a informar al SI y se da cuenta que hay como 7 modificaciones sociales anteriores que no fueron informadas y tiene que ir modificando una por una, ¿ya? Tengan ojo y que pasa a ser relevante porque ya incluso se amplían los plazos de prescripción en ciertas circunstancias cuando las modificaciones sociales no son oportunas, ¿ah? Es decir, ese jueguito que alguno podría haber dicho es no voy a informar esta fusión hasta después de 3 años, hasta que pase la prescripción ordinaria, ya no va a funcionar. Va a haber un plazo de prescripción 12 meses, incluso en algunos casos particulares 18 meses adicionales, donde se puede impugnar. Eso es un punto que yo creo importante. Otro tema importante es el de denunciante anónimo. Ya el denunciante anónimo ha sido una institución que ha sido bastante exitosa a nivel del mercado capital y a nivel de la CMF, en todo lo que es materia de delito económico. Sabemos que grandes casos se han destapado a propósito de denunciante anónimo. Pasamos a tener este denunciante anónimo tributario, que incluso puede tener una recompensa, un 10% de la multa, que tiene que ser efectivamente un aporte significativo, sustancial, etcétera, pero que no puede ser un denunciante anónimo, por ejemplo, un abogado que ha prestado asesorías dentro de los 3 años anteriores. Pero, de nuevo, ¿qué vamos a entender por eso? ¿Vamos a entender el que prestó asesorías vinculado en materias tributarias o un abogado que prestó una asesoría en materias de marca? Ahí también va a haber un campo relevante porque sabemos que es importante. Pero también entonces vuelve a ser importante para los asesores y para los abogados es mantener la confidencialidad. Sin duda. Pilar, cortito. Sí, solamente para complementar que en el fondo esta medida que señala Juan Pablo, que es la del denunciante anónimo, se marca ya no tanto de pronto en mejorar la facultad de fiscalización, sino generar incentivos en virtud de los cuales los contribuyentes o en este caso un denunciante anónimo entreguen información relevante. Y yo quiero complementarlo con la posibilidad de que ahora tienen los contribuyentes de autodenunciarse, que en el fondo es otra herramienta en virtud de las cuales el contribuyente que en el fondo tiene alguna situación que en el fondo podría ser constitutiva de un delito tributario o que tiene algún incumplimiento relevante, podría llegar al servicio de impuesto interno y, entre comillas, acusarse y pagar los impuestos que correspondan. Entonces, son 2 medidas que en el fondo lo que hacen es incentivar de distinta manera, pero incentivar a hacer llegar al servicio de impuesto interno información adicional para efectos de realizar la fiscalización. Excelente. Bueno, ya estamos cerrando el capítulo del día de hoy. 1.000.000 de gracias, Juan Pablo Cabello, socio de Cabello Abogados Tributarios, y a Pilar González, socia de Barros Silva, Varela y Vigil, por habernos acompañado el día de hoy. Ambos estudios miembros de Fundación Pro Bono. Agradecemos también a ustedes, nuestros auditores, por acompañarnos. Recuerden comentarnos en redes sociales sus perspectivas sobre las temáticas que hablamos y de eso se trata, ¿verdad?, ser parte de esta comunidad legal. Les recordamos que para más información sobre el trabajo que realiza Fundación Pro Bono y la forma de acceder a patrocinio legal gratuito o colaborar como voluntario, pueden visitar nuestro sitio web oficial www.probono.cl. Asimismo, en nuestras redes sociales, que estamos en absolutamente todas. Es importante señalar
y el contenido de este podcast tiene fines informativos y educativos y no constituye asesoría legal particular para casos específicos. Sin más que agregar, los esperamos en nuestro próximo episodio de Derecho a tus Oídos, donde continuaremos explorando temáticas legales de interés público. Hasta entonces.